Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en esta tarde calurosa de lunes, aquí en su programa Saber para Aprender, Aprender para Triunfar. Su servidora Alejandra González, psicóloga del Centro de Integración Juvenil, estaremos esta tarde acompañadas por la licenciada, la maestra María Elena Becerra Espinosa, directora del Centro de Integración Juvenil de aquí de Salamanca. Buenas tardes, bienvenida María Elena. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema sumamente interesante que es diversión sin consumo y que bueno, está encaminado mucho a los jóvenes, a los niños, a las niñas y también a los papás y mamás, ¿por qué no? A los adultos, que aprendamos, que retomemos esa diversión que teníamos sin necesidad de consumir sustancias para poder establecer estilos de vida sanos. Los invitamos también a que nos sigan a través de YouTube. Estamos innovando en esta plataforma como Radio Esperanza 961, sin el puntito, que generalmente se ocupa cuando están escuchando el cuadrante de Radio Esperanza 96.1 FM. Y también, como no, los esperamos si pueden mandar sus WhatsApp al 464-65-250-00. Y también estamos aquí en vivo a través de Facebook por la estación de Radio Esperanza y por la página de CIJ Salamanca. Entonces, pues como ven, tenemos muchas plataformas por las cuales nos puedan seguir, nos puedan pues contactar, preguntar, comentar justamente cómo se divierten ustedes en una reunión, en un espacio de diversión sin necesidad de consumir, porque sabemos y partimos de la idea de que los jóvenes son creativos, son ingeniosos y que no tendríamos necesidad de ocupar estas sustancias. Sin embargo, también la realidad y las estadísticas nos marcan que van a la alza estos consumos y que tenemos estas creencias, estos dichos de que sin alcohol no hay fiesta, y desgraciadamente eso nos está llevando a pues situaciones de alto riesgo entre la juventud. Y entonces de todo eso, María Elena, vamos a estar platicando el día de hoy en esta tarde de lunes 12 de julio. ¿Y qué piensas de por qué algunos jóvenes deciden consumir para divertirse y otros no? Yo creo que también es una falta de desconocimiento, porque si supieran que tenemos incluido todo lo necesario para poder tener diversión, para poder enfrentar situaciones también, por ejemplo, de enojo, de tristeza, todo lo traemos ya incluido, solamente falta desarrollar la habilidad. Entonces, cuando estamos muy chicos, empezamos a adoptar patrones de conducta, a veces por un aprendizaje que se llama vicario. El aprendizaje vicario, pues es mucho de seguir como los modelos por imitación. Y entonces estamos volteando para todos lados y vemos que el resto de la población tiene formas de divertirse, formas de enfrentar situaciones. Y particularmente con la diversión, creo que a veces los menores están muy expuestos a aprender cosas que no son tan positivas. Entre ellas están, por ejemplo, usar alguna sustancia, ¿no? Ya se tiene muy relacionado, por ejemplo, como comentabas, el consumo de alcohol con la diversión, ¿no? O como el tabaco con la relajación, también está muy relacionado. Y finalmente, lo que hacen estas sustancias, pues es mover por ahí algunas sustancias químicas que tenemos en el cerebro, en el sistema nervioso central, en su funcionamiento, cuestiones eléctricas, y provocando estas situaciones, pues es como la persona dice, pues ya, sí estoy notando un efecto, ¿no? Pero todos estos estados que se tienen a través de cosas externas también se pueden tener de manera interna, y por eso tenemos dentro, por ejemplo, endorfinas, tenemos morfinas, que son las que cuando golpeamos en alguna parte, nos peleamos y nos dan un golpe, pues esas endorfinas nos hacen que se trate de calmar el dolor, y lo podemos sentir cuando nos golpeamos, por ejemplo, y se siente horrible, un fuerte dolor, y empezamos a sentir como que El algo llega, adormecimiento, ¿no? ¿no? Ajá. Entonces los tenemos dentro, tenemos todo preparado para la vida, enfrentarnos a la vida en cualquier situación, pero particularmente con esto de la diversión.
De repente pensamos que tenemos que buscar emociones fuertes, sensaciones diferentes, riesgos, tomar riesgos. La juventud sobre todo es una época de tomar muchos riesgos, a veces sin las precauciones. Y eso hace que la gente tenga esta idea de que tiene que usarse otro tipo de situaciones para poder sentir la emoción y la diversión. Una de ellas, por ejemplo, es tener algunas prácticas muy aventadas, muy osadas, en donde no se mide el peligro, porque aparte es una como incapacidad que hay en la adolescencia. No se puede tener una medida del peligro porque a veces no se han pasado por ciertas situaciones que nos dejan el aprendizaje hasta que ya nos pasa. Y entonces la gente cuando empieza a hacer cosas riesgosas, pues empieza con la curiosidad y luego con la emoción y entonces hay como este cortisol que hace que se liberen la adrenalina, ¿no? La emoción. ¿Qué pasa con la emoción? Pues se quiere volver a repetir, obviamente. Esa sensación de adrenalina, de emoción, de experimentar cosas nuevas, pues se intenta repetir. Y para esto, pues entonces buscamos nuevamente las acciones que correspondan para obtener este efecto, ¿no? De emoción en este caso, ¿no? La adrenalina, dicen, yo quiero sentirme con la adrenalina, ¿no? Estoy muy emocionado. Y, y el cuerpo lo mismo hace para poder equilibrar esta situación. Entonces, pues vamos a obtenerlo otra vez y es como buscar otra vez la sensación placentera de estar muy emocionados. Entonces, a partir de ahí empezamos a buscar como nuestras formas de divertirnos y buscamos, ¿verdad? Entonces hay gente que es más atrevida en estos aspectos y hay gente que es menos atrevida y entonces buscará otras situaciones no tan adrenalínicas, ¿no? Así es, y que esto también tiene que ver con cuestiones como de personalidad, con cuestiones como también el grupo de pares, ¿no? Como esas experiencias justamente de acuerdo como a las personas que nos vamos juntando, que vamos identificando intereses o formas de divertirnos, eso nos pone en menor o en mayor riesgo de justamente empezar a generar estas experiencias donde bien comentas, a veces no hay esa conciencia de autocuidado. ¿Cierto? Así es, porque todavía no se aprende muy bien. Ajá. Cuando estamos muy chicos, nuestros papás nos dicen, cuídate y amárrate las agujetas y ponte el suéter para que te cuides. Alguien más se hace cargo por nosotros de cuidarnos, ¿no? Y eso hace que pues durante toda la infancia pues nosotros nos recarguemos en alguien más, en un adulto. Pero en la etapa de la adolescencia y juventud, cuando ya despegamos un poquito de nuestras familias, que somos más autónomos, pues sí, ya es como, pues me toca cuidarme solo y a los porrazos que me toquen es lo que me va a hacer que aprenda, ¿no? Hemos sabido, por ejemplo, hace muchos años de gente que se escapaba de la escuela, digo, todavía se hace esto en los tiempos normales sin pandemia, pero la gente se escapa de la escuela y entonces es como, desde ahí ya empieza la emoción, ¿no? Desde planear el cómo escabullirse de las clases, pero a mucha gente le han pasado accidentes, ¿no? A veces es como empezar a buscar las emociones más fuertes y en el grupito de amigos que tenemos o que tienen ahorita también los chavos, es saber que alguien es más aventado que el otro. Y de repente es como, pues si él puede, yo también y me quiero aventar igual que él y está muy divertido hacer lo que hace la otra persona. Ha habido accidentes por ahí, yo supe de alguno de donde estaban, se escaparon de la escuela, pasaron por una carretera y se estaban aventando y a un chico lo atropellaron. Y entonces esto es ponernos en riesgo porque no se alcanza a medir totalmente el peligro. Para poderlo medir tendríamos que estar súper bien, como adiestrados para poderlo cachar, ¿no? Y que justamente este adiestramiento, digamos, este aprendizaje, entra pues el papel importante de los papás, ¿no? Como esta cuestión de, justo como dices, dependiendo de la etapa de vida en la que estamos, bueno, somos muy dependientes de que nos cuiden, por ejemplo, en la etapa de la niñez, pero qué importante que como papás o mamás podamos ir generando pues las consecuencias o ir permitiendo de acuerdo a la edad del niño o la niña que vaya enfrentándose a resolver situaciones y a que él o ella vaya desarrollando esa habilidad de identificar sus emociones y también como los riesgos, ¿no? Y que en ese sentido puede ir aprendiendo, porque entre más pequeño, digamos, puede ser menor el riesgo, aunque hay cosas muy peligrosas en la infancia, pero digamos que a menor edad los riesgos pueden ser más pequeñitos y en ese sentido poder irlos aprendiendo para que en la vida de adolescente, que apenas están estas estructuras desarrollándose donde nos hace falta o todavía no tenemos como esa conciencia de ponernos nuestro propio límite,
entren ahí también esta interacción con los papás o esta relación con los papás donde nos ponen los saltos, donde nos frenan o donde nos hacen analizar esos riesgos a los cuales estamos hablando, ¿verdad? Y justamente no se trata de que pongamos en riesgo a los menores para que aprendan, ¿no? Pero a veces pasan situaciones en la vida diaria que podemos usar como ejemplo. Ejemplo de otra, ahora sí que experimentar en cabeza ajena, ¿va? Que le pase a otra persona y no a los míos. Pero sí ir induciendo a la persona a que detecte, a que se cuide, a que es importante el cuidado y que en algún momento lo va a tener que hacer solo. Y entonces esto es un aprendizaje que se va dando en este continuo de tiempo, ¿no? De la niñez hacia la adolescencia, a lo mejor hasta un poquito después, ¿no? Entonces, la persona va a tener que ir creciendo con estas habilidades, las va a tener que ir fortaleciendo, desarrollando, y todos las tenemos para cuidarnos, ¿no? Por ejemplo, a la hora de divertirnos, todo mundo tomamos decisiones diferentes, o sea, es seleccionar desde la actividad o yo no voy porque se me hace muy arriesgado. También eso es alguna cosa que ya aprendimos con un tiempo suficiente de anticipación y que nos sigue funcionando para cuidarnos efectivamente. Por eso cuando pasan accidentes decimos, pero es que ¿cómo si esa persona no? Pues puede haber un despiste, ¿verdad? Y a veces despistes muy caros, pero generalmente tendríamos que contar cada vez más con elementos para cuidarnos y tener también la diversión que necesitamos. Así es, y fíjate que quería retomar una frase de una chica adolescente que dice, no me compensa pasar un día entero hecha polvo por unas horas de diversión, ¿no? O sea, es como ir teniendo esa conciencia de decir, me puedo pasar bomba 3 horas donde tal vez he consumido, pero el día siguiente mínimo me ¿Cómo te va va a como en ir? feria y quito la posibilidad de seguirme divirtiendo, de seguir generando otras experiencias placenteras justamente que van fortaleciendo estas, pues momentos que me dan placer, me dan libertad, me dan responsabilidad y me dan felicidad, ¿no? Que finalmente es lo que se genera químicamente. Así es, felicidad y como este placer, ¿no? De la recreación, de buscar las Ujú. emociones, ¿no? Y todas las sensaciones. Pero finalmente la gente a veces no se pone a preguntarse en la consecuencia. Con tal de salir y divertirse y todo, no me importa si no dormí, si no comí, si tengo un examen, a veces puede ser. Me he hecho incluso otro tipo de aditivos para poder aguantar la siguiente, o tener la fiesta 3 días, ¿no? También eso es algo como un exceso y que deja, pero efectivamente, muy, muy mal a la persona después de una situación así. Pero todo esto parece ser que el ser humano pues va buscándolo y de repente pues ya le pone como la medida, ¿no? Depende de cómo le haya ido. Pero el plan que tienen las personas para divertirse a veces no es tan pensado. Sin embargo, hay partes como muy básicas que sí se tienen que tomar en cuenta, ¿no? A la hora de tener diversión. Como cuáles serían algunas de estas señales o estrategias o elementos a considerar para tener una diversión saludable. Por ejemplo, en menores de edad, ¿qué es lo que busca una familia, un padre de familia con sus hijos? Pues que no se hagan daño. Primero, la diversión no debe llevar por riesgo la integridad física, peligro de muerte, de lesiones. Ese tipo de situaciones no debe estar en juego ni a negociación. No es no a la hora de que alguien quiera tener una situación osada que lo ponga en peligro. Con un menor, pues se puede hacer porque está bajo la supervisión de un adulto, pero ¿qué pasa con los adolescentes? A veces cuando se permiten estas conductas muy osadas y no se les pone como esta segunda parte de la reflexión y fíjate y te puede pasar tal, puede dejarse que pasen las situaciones y se vuelvan cada vez más fuertes, más intensas. Entonces sí debe haber esta sensación de que la persona tiene que cuidar su integridad física. Si vas a hacer una maniobra mal, si vas a hacer una situación que te pueda dejar con una incluso discapacidad permanente o temporal, pues ya desde ahí hay que pensarla con anticipación. Yo recuerdo el caso de un chico que practicaba artes marciales mixtas y que no seguía las indicaciones de su profesor. Él estaba fascinado haciendo sus piruetas y demás. Hizo un mal movimiento y eso provocó que se le saliera del lugar la rótula, ¿no? Por ahí el fémur se le movió. Le fue tan mal que después de hacer esa práctica por diversión, porque estaba él muy emocionado, dominando al parecer sus movimientos y su cuerpo, pues, pero después ya no pudo practicar el deporte. Ya sus ligamentos en ese momento quedaron muy mal y le recomendaron que tuviera el reposo para recuperarse, pero ya iba a ser difícil que volviera a retomar
esa acción, ese deporte que tanto le gustaba. Entonces sí va de por medio el que nos fijemos, por eso hay que buscar un entrenador o una persona que le sepa, o pues ahorita ya hay mucha información en todos lados. Si quiero jugar a tal cosa, pues que sea de manera protegida, ¿no? Entonces, la integridad y salvaguardar la seguridad, digamos, de cada persona tiene que ser el primer tip, ¿no? Eso es muy, muy importante. La otra, pues ahora sí, el gusto, el gusto a que se rompen géneros, dicen. Ahí sí, hay gente que tiene mucha diversión de las cosas musicales, o que tiene mucha diversión de las cosas deportivas, o de la fiesta y la broma, Ujú. etcétera. Hay una variedad enorme de diversiones y cada quien tiene que ir buscando lo que le gusta. Ahora sí que es el interés personal, a lo que sí le ponga a la gente la habilidad. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, yo quiero ser pintor y creo que eso me apasionaría y debe ser muy divertido combinar colores, pero a lo mejor no se le da tanto la habilidad. Pues bueno, que vaya y aprenda, ¿no? Y si ya después de eso quiere cambiar, pues ya que le cambie. Pero cada quien tiene que ir buscando de su propia habilidad y su esfuerzo hasta qué actividad puede dominar incluso, Ujú. ¿no? Pero que tiene que ver justo con una cuestión de autoconocimiento, ¿no? De voltearnos a ver, de estar presentes, de sentir si realmente eso que estamos haciendo lo estamos disfrutando o es una cuestión también del deber, ¿no? Porque a veces hacemos cosas por el deber o por quedar bien con otros o por la presión del grupo, que también es una de las cuestiones que se genera o que genera riesgo para que algunos chicos o chicas tengan diversión bajo sustancias por quedar bien o por cumplir la expectativa del otro, ¿no, Helen? Por ejemplo, el Entonces, deporte no es muy socorrido de que quiero quedar bien y quiero competir y ganarle a todos. Ya se salió de diversión, ya no es divertido eso, ya es ujú, estresante y la gente empieza a tomar cosas que no debe para rendir más, por ejemplo, ¿no? Por eso desde que está la gente chica, en las escuelas, por ejemplo, pues hay una diversidad de actividades en donde la gente va diciendo, esto sí me gusta y esto no. O esto lo hago por obligación para pasar una materia, por ejemplo, para tener un punto, unos créditos. Pero vamos sabiendo en ese autoconocimiento qué sí me está gustando y qué no. ujú. Y quien tiene verdadera pasión por algo que le divierte enormemente, se va por ahí, va a buscar la alternativa. El adulto tiene que estar muy atento a desarrollar o a buscar por lo menos ponerle un abanico a los hijos pues a ver, tú a qué te dedicas aquí, qué te gusta, ¿no? De variedad así, porque a veces es como, pues si yo fui futbolista, tú también tienes que serlo y a mí ni me Ajá. gusta, ¿no? Entonces, cada persona tiene una habilidad y un gusto por las cosas. Cuando hay gusto, se puede desarrollar la habilidad. A veces puede haber habilidad, pero no me gusta, ¿no? Ujú. Soy muy bueno para tal cosa, pero a mí no me llena, no me gusta. Hay que saber diferenciar también esa parte, ¿no? Con los hijos. Sí, y que hay algunas personas que logran incluso combinar ese gusto, esa habilidad con su proyecto de vida, ¿No? ¿no? Con Con su su trabajo, qué trabajo, así maravilla. es. Entonces eso nos permite justamente tal vez tener esta plenitud en la vida adulta si desde pequeños vamos teniendo esa capacidad de observación, de autoobservación y que como papás también vayamos guiando esta parte de el interés, de la pasión, de los gustos, ¿no? Pero también luego nos vamos como a los otros extremos como papás, donde saturamos a los niños o a las niñas de actividades y pues a veces se pierde el objetivo justo de encontrar esa pasión. Sí, más vale que se le dedique todo el esfuerzo a algo que se nota que al hijo le gusta y que pueda desarrollar toda esta parte y no atiborrarlo para que la gente ya diga, pues ni siquiera de todo lo que me pusieron ya ni sé ni qué, ¿no? A veces este gusto por ciertas cosas que pueden parecer divertidas se ven entorpecidas o confundidas porque el instructor no enseñó de la manera que se necesitaba o porque ya tuvieron ahí un conflicto y entonces como me cae gordo el profe o la instructora, pues ya no le sigo, ¿no? Entonces esto Ujú. no tiene que ser así, sino que el padre de familia puede estar muy atento a lo que van desarrollando los hijos, a lo que les gusta, a lo que les divierte, ¿no? Bueno, matar lagartijas no es diversión, ¿eh? Ahí sí, ¿no? Ya sería otra situación, pero normalmente los niños van destacándose en ciertas cosas. Si les facilitamos y que puedan expresar esta parte, las niñas y los niños pueden empezar a decir que sí les gusta y les encanta y por ahí quieren irse, ¿no? Entonces, como irles, ya más bien, ya está más claro el panorama para un padre de familia, por dónde puede irse para apoyarlos, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, en radio vamos a hacer un pequeño corte, mientras que en Facebook vamos a seguir aquí conversando sobre este tema tan interesante que es diversión sin consumo.
Y bueno, en esta parte que comentabas, Helen, de del, ay, Dios mío, ya se me fue. Estábamos, fíjate que es muy importante, ahorita lo comentaremos también al aire, la parte de cuando un menor está haciendo esto que comentaba de juego, como juego, qué importante sería que después de esto, que con juegos empezara el gran proyecto de la vida de la persona, ¿no? Ujú. Pues eso sería muy, muy interesante. Yo creo que sí, ahorita platicamos sobre eso, porque se conjuntaría justamente el gusto por algo que te divierte, que te desarrolla estas sustancias en el organismo que te hacen sentir muy, muy a gusto, muy bien. Y que aparte, pues si lo puedes desempeñar y si te pagan, pues mucho mejor, Mucho ¿verdad? mejor. Como a lo mejor son nuestros casos, ¿no? Ok, no, pues entonces ahorita seguiremos compartiendo justamente. Vamos a continuar con esta parte de los beneficios, ¿no? Que trae el hecho de generar esta diversión. Se habla en la literatura científica que justo esta diversión nos fortalece el sistema inmunológico. Como bien decías, también nos eleva las endorfinas, que eso nos ayuda a tener esa sensación de bienestar, de placer, nos quita o nos baja los niveles de tensión, de ansiedad, hasta favorece la digestión, ¿no? Todo que nuestro cuerpo justamente funciona de manera adecuada porque tenemos esa sensación de bienestar, de placer y que se contrapone justo con lo que decía nuestra amiga, ¿no? De por un ratito donde dependo de unas sustancias ajenas a mi cuerpo, siento que me divierto mucho, pero son a veces como máscaras de otras situaciones que estamos viviendo o que no nos sentimos cómodos o donde no nos aceptamos y que usamos estas sustancias para divertirnos aparentemente, pero que no nos traen esos beneficios que solito nuestro cuerpo puede producir. Sí, serían como, vamos a decir, expectativa con realidad, ¿no? Tan Ajá. conocido. En la expectativa, de repente es como que entre más puedo buscar otro aditivo, otra cosa externa, seguramente me voy a divertir más, ¿no? Como si fuera algo que metiéramos en una bolsa, un kilo de diversión lo metemos a una bolsa y luego entonces me voy a poner más divertida en el ambiente y entonces le voy a echar otro kilo, como si se fueran a acumular los 2 kilos, ¿no? Pero no es así. O sea, cuando la persona en la realidad empieza a tener estas situaciones, lo que va acumulando a veces son problemas, son incapacidades de respuesta del organismo, una pérdida de reflejos, de concentración, recuperarse de todo lo que pasó, de los estragos por estar consumiendo cosas. Y entonces el cuerpo tiene que hacer pues su lucha, ¿no? Su trabajo de tratar de recuperar. Y por eso la gente se siente tan mal cuando hace una cosa como esta, ¿no? Divertirse con riesgos. Pero en el momento en que la gente empieza a separar estas cosas que no son tan positivas, podrá haber entonces otro tipo de expectativa y de realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando ya la persona empieza, vamos a decir, a practicar algo, es que todo tiene que empezar jugando, ¿no? Cuando somos muy niños, empezamos jugando a establecer nuestros planes y nuestra forma de ser y nuestra vida a través del juego es como se ve. Y el juego nos da diversión, entonces podemos ver que un niño cómo va haciendo todas estas actividades de juego y si el adulto piensa que es una pérdida de tiempo, no juegues, te la pasas todo el día jugando, porque un jovencito, un adolescente quiere pasársela en las canchas todo el tiempo jugando, ya deja tu pelota, ¿no? Ya deja de hacer tal cosa, ¿por qué te la quieres pasar en natación, no? Ya O, deberías de hacer otra cosa, ¿no? sí, o algo bien común que creo que llega a pasar es que, sobre todo cuando les damos un juguete a los pequeños y que los papás queremos imponer, o sea, enseñarles cómo se usa y les quitamos esa experiencia De decir, descubrir. de descubrir, de tocar, de familiarizarse con eso y que disfrute justamente esa parte de la creatividad y del ingenio y de la sorpresa, ¿no? Del sorprenderse con algo y a veces nosotros como adultos le quitamos la parte divertida, algo que nos puede Claro. ayudar en la adolescencia y en la vida adulta, ¿no? Sí, entonces esto que empieza como juego se vuelve cosa seria, ¿no? Ujú. Jugar y divertirse es cosa seria, debería ser cosa seria. En las familias, los adultos deberían promover muchísimo que si algo se está jugando, algo que está en juego, pues que se siga jugando. Ujú. Es una muy buena forma de encontrar conocimiento de cómo es mi hijo, mi hija, cómo se expresa en el juego, sabe respetar reglas de juego, porque hasta Ujú. para divertirse hay que tener reglas y normas.
en un juego con carritos, con muñequitos, con lo que sea, siempre hay reglas del juego y los mismos niños en grupito cuando ya tienen esta sensación de te toca hacer tal cosa, tal actividad, se establecen las reglas del juego, eso es el juego, ¿no? Entonces el niño y la niña van aprendiendo a organizar el trabajo, a hacer equipo, a ser camarada de la otra persona. Con sus grupos de pares empiezan a establecer las condiciones y si no se cumple incluso hasta las sanciones, ¿no? Y empiezan a aprender, a practicar. Ahí es la verdadera práctica de lo que después también se va a quedar como una habilidad. Si nosotros permitimos que los menores jueguen y que puedan entender este proceso de organización y de protección, les va a ser mucho más fácil cuando estén grandes saber para qué hay que tener reglas, que por qué cada quien debe hacer una función, por qué no hay que pasarse de una raya. Y entonces la diversión será sin riesgo seguramente, ¿no? Entonces hay que promover que por ahí se diviertan los niños y las niñas, ¿no? Y los adolescentes. Y de paso los adultos, ¿no? Porque también nos perdemos como mucho esta experiencia a raíz de que crecemos, de repente es como, es que ya no me puedo divertir, es que como adulto no me puedo divertir y se van reduciendo las posibilidades justo sanas de diversión. Y también yo recuerdo mucho una chica en un curso que decía, me estoy dando cuenta cómo nosotros como adultos vamos mandando mensajes de que la única manera de divertirse es a través del consumo. Decía, a veces en las familias es muy común escuchar esta frase de espérate que llegues a los 18 para que te tomes una cerveza o espérate ya después de los 15, ¿no? Y cómo vamos como desde la familia generando estas ideas de encaminando o sea, te puedes divertir, pero solamente cuando hay cheve o no hay una fiesta si no hay alcohol, o donde muchas veces se gasta mucho más dinero en el alcohol, si es como lo mínimo, que en otras cosas para poder generar una fiesta divertida, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es como repensar qué factores nos pueden ayudar a proteger a los jóvenes y a favorecer esta idea de diversión sana, más de los que ya nos has comentado. ¿Qué otros factores protegen? Pues yo creo que ya hablamos de que no se peligre, o sea, que se tenga una integridad bien conservada y todo, lo de buscar el gusto de cada quien, que tiene que ver con autoconocimiento, efectivamente. Pero también, ¿cuáles son los espacios que tenemos disponibles? Necesitamos de grandes artefactos para divertirnos, necesitamos de juguetes tan caros para divertirnos. Cuando se ha desarrollado suficientemente la imaginación, no es necesario tener el mejor y el más caro juguete, ni tampoco los mejores aparatos o incluso los videojuegos como para poder tener diversión. La parte de lo lúdico, de la diversión, tiene más que ver con cosas que tenemos dentro que con lo que tengamos de artefacto afuera. Entonces, aquí por ejemplo está una cabina con botoncitos, ¿no? Y quien tiene desarrollada esta parte de la diversión y lo lúdico de algo también, pues podría encontrar aquí cómo divertirse, ¿no? La curiosidad, fomentar la curiosidad. Entonces, no es necesario que el papá se estrese buscando cómo divertir o cómo darle chance a los hijos de que se diviertan, porque finalmente si vamos desarrollando esta habilidad con los chicos, la van a poder encontrar. Entonces, que no tengan esta sensación de que, o los chicos o los menores, de que solamente porque, ahí es donde entra justamente la entrada de la parte de las sustancias, de que solamente si tengo este aditivo me voy a poder divertir. O sea, papás, los hijos no pueden consumir sustancias porque están desarrollándose apenas. Cuando combinamos otras cosas ahí, empiezan a modificarse las funciones cerebrales, sobre todo las funciones superiores, ¿no? Y luego nos estamos preguntando, pero ¿por qué mi hijo no se concentra y no va bien en la escuela y demás? Entonces, esta medida que podemos tener para minimizar el impacto de consumir alguna sustancia, pues va desde esto de que vayamos fomentando la diversión de manera sana sin estos aditivos, ¿no? Oye, Helen, y también me quedaba pensando en cómo le tenemos miedo a aburrirnos, ¿no? O sea, sobre todo en estas épocas donde usamos tanto los dispositivos móviles, las pantallas,
nos está generando muy bajita la tolerancia a la frustración y a aburrirnos. Y entonces de repente es como, ay, es que estoy aburrido. Y yo observo como todos los papás entramos en pánico, así como de, ay, dale algo para que se divierta, sin que generemos justamente que ese niño, esa niña, pueda empezar a idear, a pensar, a generar el cómo me puedo divertir en este momento y que sea justamente algo de dentro hacia afuera y no que venga de afuera hacia adentro, ¿no? Sí, se ha ido como complicando el acto de divertirse. Se ha ido complicando mucho porque si vemos que alguien no tiene, ahorita como comentábamos, el acceso a un juguete caro o muy sofisticado, videojuegos y demás, ¿cómo le hacen esos niños que no tienen el acceso a estos artefactos? Y sin embargo no podríamos decir que no tienen diversión. Uh-huh. Y la otra parte es, cuando estamos aburridos porque no tenemos algo que hacer, ¿cómo estamos usando nuestra mente para poder crear cosas, inventar, ¿no? Incluso muchos de los viajes que hace la gente cuando usa sustancias que no se deben consumir, pues es porque parece ser que les falta la imaginación en este sentido, o sea, que pudieran imaginar mundos, colores, sensaciones y de todo tipo de cosas, que a veces la gente, por ejemplo, la puede hacer orando, ¿no? Uh-huh. Digo, no que se diviertan exactamente, pero esos estados que se buscan de algunas maneras diferentes a estar consumiendo cosas, lo mismo puede pasar con la diversión, ¿no? La diversión está en la mente, está en la cabeza, entonces, aunque esté alguien quietecito, si se quiere divertir, es como cuando encierran a un hijo castigado, ¿no? Si le quitan todos los artefactos, el niño va a buscar cómo estarse Uh-huh. divirtiendo, ¿no? Y si se los dejamos, pues bueno, ya no fue castigo, ¿no? Tampoco. Ok, entonces bueno, con esta idea vamos a un corte comercial en radio y seguimos por Facebook. Y bueno, aquí sería ver también como cuáles serían algunas alternativas o qué les podríamos sugerir, digamos, como alternativas para divertirse, ¿no? En el Centro de Integración Juvenil hay varias actividades que se les pueden invitar para que vengan al Centro de Integración Juvenil. Sí, retomaría un poquito la parte de los espacios. Eh, las casas ahora son tan pequeñas que pareciera que donde juegan los niños, como dice por allí algún álbum de canciones. Pero los espacios están pequeños y presionan a los adultos también, estar todos ahí como juntos, y no me digan ahorita con pandemia y confinamiento, pero pues hay espacios afuera que a veces tampoco se aprovechan, ¿no? Llevar a alguien, si no hay un lugar amplio o un pequeño lugar especial o si hay está la casa llena de cosas, qué sé yo, pues hay canchas, hay áreas verdes, hay formas de poder hacer algo incluso con materiales reciclados y bueno, de todo esto vamos a platicar ahorita, ¿no? Que se acabe. Aquí tenemos a quien que nos mande un Sí, saludo. que nos mande saludos y acá también tenemos a Leti Hurtado, una de nuestras voluntarias justamente que realiza una serie de actividades ahí, manualidades muy hermosas, artesanales, que justamente nos ayudan a esta parte de la diversión sin consumo. Claro. Y bueno, regresamos aquí a su espacio de radio, al programa Saber para Aprender para Triunfar, que justamente estamos platicando, Helen, de las diferentes actividades que se pueden pues proponer para tener esta diversión sin consumo. Algunas ahorita justamente por la pandemia están siendo pues a través de los medios virtuales y de repente nos podemos quejar, nos puede no gustar, no podemos sentirnos cómodos, pero también es una oportunidad de acercarnos a nuevos aprendizajes, nuevas diversiones y nuevas formas de relacionarnos incluso. Nuevas experiencias. Justo ayer tuvimos un evento, un macroevento en la plaza principal de la ciudad y de repente era llamativo ver cómo un taller que se estaba dando por parte de una de nuestras voluntarias, estaban chicos y grandes muy emocionados y no se querían ir, entonces era algo novedoso. También hay que echarle variedad para que la gente vaya descubriendo, les decía, hay que ofrecer como un abanico y después ya el menor o el joven se va a ir como perfilando, ¿no? Pero hablábamos ahorita fuera del aire sobre los escenarios que tenemos cerca, pues hay que hacer un como escaneo
si tenemos una cancha cerca, hay arbolitos, podemos hacer cosas de reforestación para mejorar el lugar donde vivimos, podemos sacarle gusto a mantener un lugar, por ejemplo, con limpieza, ¿no? Rescatar una pequeña jardinera de por ahí de la colonia, hasta entrar a algunos cursos también, hay muchos sin costo, nosotros tenemos también, por ejemplo, curso de verano próximamente, y tenemos cursos bueno, ahí se les van a enseñar manualidades y demás, que no es para que aprendan a hacer un monito, ¿verdad? Una manualidad, sino para todas las destrezas que se van a formar en las habilidades, pues ahora sí que mentales. Y pueden entrar a nuestros cursos que ahorita están siendo de manera virtual. Estamos en espera de ver cómo se conduce esta tercera ola también, si es que va a llegar, cómo va a llegar. Pero estamos haciendo muchas cosas pues a distancia, ahora sí que con lo que tenemos. Y estamos invitándolos a nuestros talleres. Cartonería es uno de ellos, que fomenta mucho la creatividad. Yo recuerdo hace mucho que este taller tenía puras señoras y había un niño como de 11 años que él quería entrar porque él quería ser un hombre araña de cartón. Y entonces a él no le importó que estuvieran puras señoras porque generalmente es, ay, hay puras señoras, yo no entro, ¿no? O hay puros niños, eso no es para mí. Si ustedes consideran y quieren entrar a alguna actividad que pareciera que no es para ustedes por el público que hay, no les importe, o sea, ustedes entren porque es un gusto que se van a dar y es una diversión que ustedes van a tener, es un beneficio, se van a sentir muy, muy bien de desarrollar ese nuevo conocimiento. Así es, y pueden ser actividades justamente como decías en individual o pueden ser colectivas. Todo eso nos va a permitir seguir desarrollando habilidades, seguir desarrollando habilidades de pensamiento, el también enfrentar nuestros miedos, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos inseguros o inseguras o nos sentimos que no nos van a aceptar, nos van a criticar y poder enfrentar esos miedos, perdón, y hacer esas actividades diferentes nos van fortaleciendo como persona, como ser humano, y también lo que decía María Elena, ¿no? Esta parte de a veces hacer cosas también altruistas, nos divierten, pero también apoyamos a nuestra comunidad y eso impacta en nuestra persona, en nuestra concepción de nosotros mismos, ¿no? Entonces, como una sola actividad, Helen, le pega a varias cosas, de manera personal, de manera familiar, de manera individual. Nosotros ahí en el Centro de Integración fomentamos mucho o hablamos con nuestras familias que acuden que hay que hacer juegos de mesa, que se vale también incluso ponerse a ver una película, pero que no nada más se queden verla, sino desde el momento que igual nos juntamos a hacer las palomitas, a la convivencia, a elegir la película y que después la podamos platicar, qué mensaje nos dejó, si nos gustó, si no. Entonces, todo eso también nos permite tener conocimiento de los integrantes de la familia, ¿no? Todos estos elementos pueden ser un accesorio o pretexto. Si vamos a ver la película y qué tal si sale ahí un tema que queríamos platicar pero ni nos animábamos, pues ya con el ejemplo de la película, con el ejemplo del juego, con los materiales, que ya no sabemos qué hacer con tanta revista, pues qué vamos a hacer con eso, lo llevamos o lo hacemos otra cosa, ¿no? Hacemos un mueble de cartón que yo he visto unas maravillas que hacen con eso. Todo eso se puede hacer y nos sirve efectivamente para muchísimas habilidades y características como persona. Sí, y entonces esta parte también de la creatividad es un punto, digamos, vital para la cuestión de la diversión, porque a veces nos estancamos en los debería, ¿no? O sea, es que la fiesta es solamente para sentarme y tal vez estar bebiendo o me da pena hacer otra cosa o ser quien tenga la iniciativa, pero podemos empezar a generar, ser nosotros agentes de cambio en ese grupo de amigos, en esa familia. Yo recuerdo mucho a los pequeñitos de la familia cuando hacemos las evaluaciones familiares, porque cuando le digo, bueno, y juegan, hacen alguna actividad en familia, los pequeñitos o pequeñitas siempre dicen, es que yo les digo que nos pongamos a jugar a No quieren. ajá, los encantados y no quieren. ¿Y por qué no? ¿No? A veces esos pequeños son los que pueden meter la chispa de poder generar esas nuevas formas de divertirnos sin las sustancias y donde si nosotros como adultos vamos favoreciendo, vamos metiendo esa información al sistema familiar de podemos divertirnos de mil maneras, no importa la edad que tengamos, pues va a ser más fácil con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros jóvenes, el que puedan generar esas nuevas formas de diversión más sanas. Los niños son tan sinceros que de repente nos dicen, es que mi papá está estresado y no quiere jugar. Si jugar, el papá se le quita el estrés, convive con su hijo, desarrolla habilidades
y hace muchísimas cosas de beneficio que ni cuenta se darían, ¿no? Entonces, qué importante es tener esta noción. Así es, y también algo que me quedo pensando es en la escucha con los padres de familia, una alternativa en este momento ante la pandemia y ya desde años atrás con el desarrollo de los celulares, es que también muchos jóvenes o muchos niños o muchos adultos nos hemos centrado en divertirnos a través de una pantalla a través de los videojuegos o de estar sentado inmóvil viendo una pantalla o solamente moviendo un par de dedos. Y entonces esto también ha generado conflicto entre las generaciones y de repente entramos en esa polémica de si son malos o son buenos, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué nos podrías decir como al respecto de ese uso de una alternativa que tenemos en este momento para la diversión? Ha pasado muchísimo, he escuchado mucho con las familias también que de repente si se rompe el artefacto, el dispositivo móvil, si se lo retiran a la persona que se pone, el otro, pues, se le acaba la vida, la diversión, el contacto con la gente, y estamos perdiendo de vista otras cosas que también son importantes para el desarrollo del ser humano. Finalmente, cuando estamos comentando con los padres de familia es, pues sí, son nada más 2 dedos los que se están ejercitando, pero ya los adolescentes anteriores no son iguales a los de ahora, o sea, ahora se observa mucha, por ejemplo, flacidez en los cuerpos porque no hay una actividad física. El problema de obesidad tiene relación también con que la gente no se divierte jugando, moviendo el cuerpo, sino estando sentado y viendo. Hay muchos problemas de visión por estar con las pantallas. Los padres de familia, ay, pues es que se divierte, es que juega en la noche. El niño no está aprendiendo, ya está a punto de reprobar. Y sucede que es porque se duerme a las 2 de la mañana, porque tiene su artefacto, su dispositivo móvil, muy, muy a la mano, y está divirtiéndose con sus amigos, platicando, desvelándose con alguien más o jugando cosas. Y entonces si el padre de familia no tiene noción de esta supervisión, se le va a ir abajo todo su proyecto familiar. Entonces sí es importante que, pues lejos de que estemos desarrollando la papada y la flacidez, Y la joroba que la ahora se está joroba, haciendo. la ceguera también, hay muchísimo problema de visión también con esto, que podamos desarrollar pues, la visión allá de largo alcance, jugando allá afuera en el exterior, respirando por lo menos un poquito, ¿no? Sí es importante pues es poder delimitar esto con los menores. Así es, ¿no? Las ciencias, los neurólogos hablan que, por ejemplo, los menores de 6 años tendrían que estar nada más como 20 minutos frente a una pantalla, los adolescentes entre 1 a 2 horas y a veces los horarios que se manejan aquí en México son entre 6 y 12 horas metidos en una pantalla. Entonces, no es que sea mala esta diversión, porque también genera el estar mucho tiempo frente a estas pantallas, genera estos sistemas de recompensa que hablaba Helen al inicio. Y una sobreestimulación que luego el padre dice, es que no entiendo por qué ya nada le divierte, pues está sobreestimulado, entonces algo nuevo ya no le va a causar Así ningún es, y impacto. que en un inicio puede ser esta estimulación por el dispositivo y después va a necesitar, entre comillas, justamente las sustancias, ¿no? Entonces, qué importante es que sí, es parte de nuestra vida moderna, pero que podamos regular los tiempos del uso de esta alternativa de diversión, ¿cierto? Sí, antes la niñera era la televisión y ahora ya son los dispositivos móviles. De repente, para que un niño no llore o esté ocupado mientras yo tengo algún asunto, un compromiso, soltamos la tablet con los menores y no hay supervisión de lo que se está haciendo. Entonces sí es importante que podamos hacer esta definición de hasta dónde voy a permitir. Ya escucharon a la compañera, o sea, un menor, 20 minutitos y cuánto se tardan, ¿no? Antes era la televisión, muchísimas horas. Y es muy importante porque cuando estábamos dando pláticas presenciales con niños de primaria, de grados muy chiquitos, les preguntábamos, ¿cuántas horas ves de televisión? Entonces empezamos a ver, ¿quién ve 1 hora, 2 horas? Había niños, muchos niños, que se pasaban 7 horas frente a la televisión, que yo creo que ahora equivalen al teléfono celular o algo así, ¿no? Así es, y entonces es importante que nos cuestionemos, como bien dices, que supervisemos, porque eso también nos lleva a otros riesgos, ¿no? Que igual será tema de otro programa y que tal vez en lugar de esa tablet, pues le puedas tener una cajita de plastilina y al inicio muchos de los pequeños realmente no van a saber qué hacer, pero en esa necesidad de crear van Le a van a agarrar. desarrollar, exactamente, van a desarrollar y nos van hasta sorprender de las cosas que pueden hacer en eso, ¿no? Y también hablando ahorita de los dispositivos y esto, pues Centros de Integración Juvenil retoma justo estas
recursos que se tienen, y está un concurso a nivel nacional, que es un concurso de video del TikTok, donde la idea es que los jóvenes justamente generen ideas creativas para divertirse sano y que sean entre jóvenes que nos podamos, ya me apunté entre la etapa de juventud, pero bueno, que sean quienes generen estas, el compartir esas experiencias de me puedo divertir de manera sana. Entonces, también los y las invitamos a que busquen en la página de CIJ a nivel nacional, cij.gov.mx, que puedan pues informarse de este concurso, que puedan participar, y hay premios económicos y donde, bueno, pueden ser, ¿cómo se llaman estos? Que siguen mucho en las redes, se me olvidó el nombre, pero influencers, exactamente, bueno, verdaderos influencers que realmente exactamente. muevan a la comunidad, sobre todo a los jóvenes, a tomar de decisiones importantes y sanas, ¿no? Así es, y que puede ser a través de estos concursos. Hay muchos otros que promueven diferentes instituciones y donde si quieres ser oído, ser escuchado o escuchada, participa y puedes llegar a compartir esas experiencias, ¿no? Y bueno, vamos casi a concluir el programa, María Elena. ¿Con qué quisieras ir cerrando? ¿Qué mensaje quisieras dar a la población? Pues a los más grandes que nos están escuchando, rescataría esta parte de que dejen jugar a los hijos para que encuentren las formas de diversión sanas desde chicos, no bloquear como esta inercia de desarrollo de habilidades, de nuevas emociones, muy a su edad, pues que pudieran tener este espacio y este ambiente donde también el grande se involucre con el juego. Yo creo que es muy importante, hasta con fines de antidepresivo y de antiestrés y de todo, que nos diéramos la oportunidad de regresarnos a no ser solamente este deber ser, ¿no? Hasta debo ser adulto, ¿no? Me tengo que comportar. Y no hay edad para la diversión sana, ¿eh? Cualquier edad es buena y esto nos ayuda mucho para convivir con los menores. Y aparte, pues que le estamos dando un ejemplo de cómo es la diversión sana a los menores. Y eso sí le toca a los adultos enseñarlo y creo que les estamos enseñando a veces muy malos hábitos a los menores. Entonces, una parte es rescatar que los menores y los adolescentes tienen que jugar para desarrollar sus habilidades y buscarle el gusto a la diversión sana, pero también que el adulto se involucre. Eso es muy, muy importante. Así es, entonces pues invitamos justamente a nuestros radioescuchas, a los que nos y las que nos siguen en Facebook, que podamos promover esta información, que la compartamos en nuestras familias, que propongamos cosas divertidas, incluso también la lectura, esta parte de los cuentos, de irlos creando, ¿no? Hay estas dinámicas donde empiezas tú la historia y lo puedo seguir otro, y van saliendo cosas tan interesantes, y forma parte también de desarrollar habilidades de comunicación que luego nos hace mucha falta en las familias y en la sociedad. Entonces, cualquier actividad que nos permita generar como ese disfrute, animémonos a hacerla. ¿Y qué tal? Que ahí descubrimos hasta pasiones, vocaciones, pasiones, ¿no? Sí. Y los invitamos a que acudan al Centro de Integración Juvenil. No sé si quieras invitarlos, Helen, a las actividades, al tratamiento también que ofrecemos. Ahorita estamos trabajando un horario de 8 de la mañana a 16 horas. Nos pueden llamar por teléfono entre lunes y viernes para que puedan hacer el primer contacto y poderse explicar la manera de cómo inscribirse. Ahorita estamos promoviendo el curso de verano virtual que vamos a tener para chicos de 6 hasta 12 años. Por ahí ya se inscribieron unos de 14 que quieren estar también, no hay ningún problema mientras se puedan adaptar a las actividades. Y todos nuestros voluntarios y practicantes están ya súper listos para hacer las actividades. Entonces, principalmente sería esta actividad. Tenemos también karate, cartonería. Vamos a tener el taller de limpiapipas, que es manualidades con limpiapipas. Y hay muchísimas. Plastilina epóxica. Modelado de plastilina epóxica, que hacen unas maravillas también. Entonces, todas estas actividades que ayudan a desarrollar, adelante, ¿verdad? Son pretexto para poder desarrollar habilidades. Y pues por algo existe la terapia de juego con menores, ¿verdad? Los menores a través del juego solucionan problemas que a su edad pues consideran que les está sobrepasando la vida. Entonces hay que permitirles jugar porque si no ellos no van a encontrar cómo planear después su vida. Entonces es muy importante esta parte. Así es, y bueno, saludamos con mucho gusto a las personas que estuvieron aquí conectadas.
a través de CIJ Salamanca y de Radio Esperanza. Y les recordamos también que puedan estar contactándonos a través de YouTube en Radio Esperanza 961 y que pues visiten nuestras páginas. Si tienen dudas, se acerquen a las instituciones, se acerquen aquí a su estación y que de aquí les puedan canalizar, orientar a las instituciones que podamos brindarles apoyo. También en el Centro de Integración Juvenil, pues el hecho de alguna orientación, alguna pregunta, a veces no sabemos a dónde acudir cuando tenemos una situación o una crisis, pues llamemos, informémonos y podamos darle solución a esto. María Elena, muchísimas gracias por haber estado, directora del Centro de Integración Juvenil de Salamanca, por esta entrevista y que esperamos que sea de mucha utilidad para las personas que nos han estado acompañando y a las que les puedan compartir los videos. Muchas gracias y hasta dentro de 15 días.